Hombres desesperados hacen cosas extremas, como la fuga de prisión más audaz de Chicago en 1988, prueba número 20. Víctor Tomás, acusado de 3 asesinatos en California, esperaba juicio en el complejo penitenciario del condado de Cook. Talló una barra de jabón, la pintó de negro para simular una pistola y se la apuntó a un oficial, obligándolo a quitarse el uniforme. Él dijo: «Enfrento 25 años a cadena perpetua. Te mato en 1 minuto». Luego, con ropa nueva, salió y además tomó la cartera del oficial. La radio de la policía pronto crepitó con reportes de que el recluso estaba armado con un 357. Magnum, obviamente uno que olía muy cítrico. Lo persiguieron, decididos a atrapar a su hombre, pero Tomás era rápido. Se escapó y la televisión anunció que Tomás estaba armado y era peligroso, sin mencionar el arma de jabón. Días después, un patrullero tocó la ventana de un auto desde adentro. Víctor Tomás dormía profundamente cuando su sueño de libertad se volvió pesadilla. Aparentemente era algo así como un artista, dijo un detective. Un artista que ahora está envejeciendo en prisión. Como dijo una vez un famoso alcaide, hay algunos tipos a los que simplemente no puedes alcanzar. Y vaya que este siguiente sujeto era inalcanzable. El número 19, Blaze Ayers, de 28 años, decidió que ya había tenido suficiente de la cárcel del condado de Jackson, en Arizona. El plan de escape era sencillo: aprovechar el recreo para hacer un agujero en el techo y huir. Sin embargo, como otros mencionados en este video, Ayers debió planearlo mejor. Primero, estaba haciendo mucho ruido mientras el polvo caía en la habitación de abajo. Segundo, probablemente debió haber calculado su peso corporal en comparación con las tejas del techo. Pronto, los oficiales estaban parados abajo con sus armas, apuntando hacia arriba, como cazadores esperando que su presa cayera, e inmediatamente le gritaron que bajara. Pero Ayers no tenía intención de rendirse. Siguió avanzando y de repente, ¡crash!, se cayó y aterrizó justo a los pies de los oficiales. Y para su suerte, fue en la sala de registro. Así que, de vuelta al lugar donde empezó, Ayers no era el tipo de hombre que se echara para atrás en una buena pelea. Así que se necesitaron varios disparos de las pistolas Taser para hacerlo entrar en razón. Intentar escapar le sumó un cargo de travesura criminal al de agresión, por el que fue encarcelado. La pregunta con esta siguiente historia es: ¿hasta dónde llegarías para salir de la prisión número 18? En el invierno de 1987, William Edward Sherburne no estaba impresionado con la nueva prisión de seguridad media de Oklahoma, el centro correccional James Crabtree. Él pensó que la mejor manera de salir era la manera sucia. Se escondió dentro de una bolsa de basura y se quedó quieto, esperando a que la sacaran y la tiraran al contenedor. Terminó entre un montón apestoso de desechos de prisioneros. Fue una pesadilla y estaba oscuro, así que simplemente se sacudió el polvo y caminó tranquilamente hacia su libertad, o eso pensaba. Como muchos prisioneros, Sherburne carecía de autocontrol. Enfrentaba 25 años de prisión por asalto y agresión con arma peligrosa, además de 20 años concurrentes por obtener mercancía con engaños. En resumen, estaba perdido y se fue, pero cometió el error de novato de no activar el modo sigiloso al huir. Vio a una mujer llenando su auto de gasolina y esperó después de pagar. La mujer regresó a su vehículo y Sherburne corrió hacia ella, la tiró al suelo y luego se fue manejando hacia la ciudad de Oklahoma. Cada radio de la policía en la ciudad decía su nombre, y pronto estuvo en una persecución a alta velocidad, que terminó con él estrellándose y siendo arrestado de nuevo. Luego, le agregaron cargos de fuga y robo de vehículo. Para acompañar los 25 años ahora, pongámonos serios y veamos qué pasa cuando una fuga se convierte en algo mucho más brutal. Número 17. Si hay una regla que un prisionero fugitivo debe seguir, es mantener un perfil bajo. Pero en el Londres del siglo XVIII, Jack Sheppard no recibió el mensaje. Jack, cansado del asilo y los bajos salarios, eligió una vida criminal. En 1723 lo capturaron robando carteras con su cómplice y lo enviaron a una prisión de máxima seguridad. Jack y la mujer, tras ser encerrados juntos, limaron sus grilletes y bajaron por la pared con sábanas anudadas. Jack se volvió un héroe para los pobres. Tuvo una vida dura y era imparable. Y cuando robaba casas o asaltaba carruajes, como salteador siempre era cortés y evitaba la violencia. Ahora apodado Jack el Honesto y Jack el Caballero, lo atraparon de nuevo y se paró en el Old Bailey mientras el juez lo sentenciaba a muerte. Sin problema, arrancó la reja de la ventana en la prisión de Newgate. Pronto, disfrazado de mujer con ropa que sus amigos metieron de contrabando, volvió a robar. Pero Jack tenía un gran problema. Bueno, en realidad tenía dos. No podía dejar el alcohol y tenía una debilidad por las mujeres. Regresó a las tabernas de Londres a beber y lo arrestaron otra vez. Ahora atornillaron sus grilletes al suelo. Jack aprovechó una pelea tras el corte de cuello a un compañero criminal. Como un Houdini temprano,
Abrió sus cerraduras con los grilletes aún en los tobillos, atravesó 6 puertas enrejadas y descendió una pared de 18 metros. Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, decía que solo el diablo ayudaba a Jack. Nadie antes se había escapado así de la prisión. Jack, ya un héroe popular, se disfrazó de mendigo y robó la ropa de un rico. De pronto, era un dandy con reloj de bolsillo, peluca, traje de seda y una espada de plata. Pero las tentaciones de Jack regresaron. Se emborrachó con 2 prostitutas y lo arrestaron mientras andaba libre. Esta vez, lo vigilaron las 24 horas en el castillo, parte de la prisión, con 300 libras de hierro y condenado a muerte. Otra vez. Sus admiradores pidieron al rey enviarlo a las colonias inglesas, pero esta vez no. Jack fue ahorcado mientras 1/3 de Londres celebraba su vida bebiendo. Entonces escucharon el giro final. Había escondido una navaja en su chaqueta. Su plan era cortar la cuerda a mitad del acto y luego perderse entre los admiradores. Jack luchó contra la ley y perdió. Como verás, esto suele pasar, incluso a los mejores. Número 16. Pascal Palet tiene el récord de más fugas de prisión en helicóptero. Con amplia historia en el crimen organizado francés, tenía fuertes conexiones en el bajo mundo. Cuando fue encarcelado en 1999 tras el asesinato de un guardia durante un robo a un camión blindado, no planeaba quedarse mucho tiempo en prisión. Su amigo aterrizó un helicóptero en el patio de la prisión y escaparon ante la sorpresa de los reclusos. Las autoridades, avergonzadas, juraron atrapar a Pascal. Pero 2 años después, Pae los hizo sonrojar aún más. Esta vez, estaba usando el helicóptero para sacar a unos amigos de la prisión, y era la misma prisión también. 3 hombres partieron en el helicóptero de Pae, pero los capturaron 3 semanas después. Los franceses, evitando riesgos, mantuvieron a Pae bajo estricta vigilancia y confinamiento solitario, trasladándolo cada pocos meses para impedir su escape. Era el prisionero más vigilado, escribiendo cartas al gobierno denunciando su encarcelamiento como tortura. Nadie imaginó que Pae pudiera escapar, pero a él le gustaban los retos, y así fue. En 2007, aprovechando el día de la Bastilla, los amigos de Pae secuestraron a un piloto y lo forzaron a volar hasta el techo de la prisión. Armados, los hombres entraron al bloque de aislamiento, sacaron a Pae y liberaron al piloto ileso. Francia quedó asombrada ante este hombre increíble. Los hombres huyeron al campo y rentaron una cabaña de lujo, diciendo a sus vecinos ricos que eran deportistas en descanso. Sus anfitriones, ignorando que eran asesinos y grandes narcotraficantes de Francia, los invitaban a cabañas con comidas de 5 tiempos y vino de Borgoña, mientras los hombres relataban sus aventuras deportivas. El día que los hombres fueron invitados a galopar con los caballos de sus ricos vecinos por los viñedos de la Côte d'Aron, la policía francesa llegó fuertemente armada. Un personaje turbio del bajo mundo francés los delató. Arrestaron a los hombres sin disparos mientras la policía hallaba grandes alijos de dinero, armas y botín. Pae estará mucho tiempo en prisión, pero las autoridades francesas han ocultado su ubicación y no le permiten visitas. Ahora ya conoces a los artistas del escape franceses y británicos. Echemos un vistazo a un estadounidense que venció al sistema, solo para que el sistema anotara un punto decisivo en los últimos segundos. Número 15. En 1998, el recluso tesano Stephen J. Russell fue transferido a un hospicio por compasión de un juez. Su virus de la inmunodeficiencia humana avanzó a síndrome de inmunodeficiencia adquirida y parecía tener los días contados. El Departamento de Justicia Criminal de Texas recibió una carta. El pobre Stephen ya había estirado la pata, pero este tipo había hecho una carrera de mentir. Era un estafador extraordinario. Su primera condena en prisión en los 90 fue por fingir un accidente y reclamar fraude de seguro. A Stephen no le gustaba estar encerrado, así que consiguió ropa de calle en prisión, se hizo pasar por agente del FBI y salió caminando libre. No duró mucho y eventualmente terminó su condena, pero una vez fuera, hizo lo que mejor sabía hacer. Mintió. Falsificó muchos documentos sobre su educación y experiencia laboral, logrando un puesto ejecutivo como director financiero en una empresa de gestión médica. Ahí, malversó $800,000. Lo atraparon y con una fianza de $950,000 no parecía que fuera a salir libre. Llamó al tribunal, se hizo pasar por el juez y consiguió que la redujeran a $45,000 y luego desapareció. Se fue, y esta vez no iba a regresar, excepto que lo atraparon después de una persecución. Ahora fue sentenciado a 45 años en máxima seguridad. Usó la tinta de varios plumones para transformar un uniforme de prisión en algo que parecía un uniforme de doctor. Esteban pasó junto a los guardias y personal médico. Salió por la puerta principal mientras helicópteros lo buscaban. Luego, tocó la puerta de una casa fingiendo ser doctor y simuló un accidente automovilístico. Hizo equipo con su novio
y luego fue a Mississippi para establecerse, pero lo capturaron de nuevo y le dieron otros 45 años ahora bajo estricta vigilancia. Pero tenía el plan perfecto: fingir estar enfermo. Tras tomar laxantes por semanas, se volvió muy delgado como un estafador profesional. Tras leer sobre los síntomas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hizo que sus registros médicos aparentaran un diagnóstico de virus de la inmunodeficiencia humana. Con la máquina de escribir de la prisión, realizó varias llamadas para informar sobre un falso programa de tratamiento. Luego convenció al juez de que requería cuidados paliativos del hospicio. Esteban llamó a la prisión con la noticia de su muerte y luego falsificó un certificado de defunción que envió a los tribunales de Texas. Esteban sabía escapar, pero no mantenerse lejos. Después de recoger un fax, fue arrestado una vez más. Y esta vez le dieron 144 años, 23 horas al día en confinamiento solitario. Con un coeficiente intelectual de 163, uno se pregunta por qué no se fue del país. Esteban era inteligente, pero no muy flexible. Este siguiente tipo, bueno, era el hombre más flexible del planeta. Número 14, el surcoreano Choi Gap-bok. Fue arrestado en 2012 por robo. No era un criminal empedernido, pero si algo sabía hacer bien era flexionar su cuerpo, tras más de 20 años como instructor de yoga. Así que, una vez en la cárcel, decidió doblar su cuerpo y luego deslizarse por la ranura de comida en la puerta de su celda con la ayuda de un poco de ungüento para la piel. Pasó su cuerpo de 1.62 metros y 52 kilogramos por un agujero de 15 centímetros de alto y 46 centímetros de ancho. Puso almohadas y ropa bajo la cobija para simular que dormía. Tardó solo 34 segundos. Por su fama, los medios lo apodaron el Houdini coreano. Pero las autoridades respondieron con una gran cacería y lo capturaron 6 días después. La cosa es que las autoridades debieron haberlo sabido. Años antes de toda su fuga, una vez escapó entre los barrotes de un autobús que transportaba prisioneros. Este tipo debe ser uno de los fugitivos de prisión más desafortunados, el número 13 en los años 80. Las prisiones en Chile estaban llenas por el presidente Augusto Pinochet, quien gobernó torturando y asesinando opositores. Pero los chilenos ya no aguantaban más. En 1986, guerrilleros urbanos emboscaron el Mercedes-Benz blindado de Pinochet. Dispararon ráfagas de ametralladoras y usaron lanzagranadas propulsadas por cohetes. 5 de sus guardaespaldas murieron y 11 resultaron heridos, pero Pinochet solo tuvo rasguños. Ya era un tirano, así que reprimió con dureza, enviando a decenas a prisión, varias tras confesiones logradas con tortura. En 1990, unos 50 presos políticos decidieron escapar y huyeron de la cárcel pública de Santiago por un túnel de 90 metros durante la noche. Pero un tipo era demasiado gordo y se quedó atascado en el túnel. A otros 6 los atraparon pronto y el resto logró escapar después, hablando en transmisiones de radio sobre cómo habían sido encarcelados injustamente, sin el debido proceso y torturados, decían: "Hoy recuperamos nuestra libertad", se jactaban, sin decir nada sobre su amigo gordito. Ahora echemos un vistazo a una de las mejores fugas de prisión de la historia, una que tuvo el peor final. La número 12, el 24 de marzo de 1944, 76 oficiales aliados escaparon del campo de prisioneros de guerra alemán, Stalag Luft 3. Fue una hazaña increíble, aunque la situación se volvió muy oscura. Los nazis pensaban que su campo era infalible, pero los prisioneros aliados no lo creían así. Oficiales británicos y prisioneros de Canadá, Australia, Polonia y otras naciones aliadas, cansados del hambre y las golpizas, decidieron escapar. Durante meses, cavaron túneles en secreto. 3 de ellos llamados Tom, Dick y Harry. Su lógica era simple: si los alemanes encontraban uno, nunca imaginarían que había otros. Mientras los hombres deambulaban por el campo, dejando caer tierra de sus bolsillos, otros sobornaban a los guardias, cosían uniformes alemanes y falsificaban documentos. Debían cavar más allá de la doble cerca de alambre de púas y las torres de vigilancia, donde los guardias vigilaban con reflectores y ametralladoras. Construyeron una imprenta y falsificaron miles de documentos, ya que escapar por un túnel era una cosa, pero sobrevivir prófugo era otra. Los túneles eran largos y profundos, así que usaron mochilas como bombas y tubos de latas de leche para ventilar. Desde la ingeniería fue brillante. Tras hallar el túnel Tom, dejaron Dick y se enfocaron en Harry. Esa noche de marzo, los hombres se escabulleron al bosque, el 200, pero todo salió mal. Al descubrir al hombre 77, sonaron las sirenas y los alemanes se enfurecieron. Miles de soldados, policías y Gestapo participaron en la búsqueda. Adolf Hitler quería fusilar a todos los fugitivos, pero sus oficiales lo persuadieron de no hacerlo por la mala propaganda que generaría. Finalmente, ejecutaron a 50 recapturados
Los alemanes les dispararon mientras supuestamente los llevaban al campo, para justificar que intentaban escapar. 3 hombres escaparon y llegaron a Suecia, y 1 a España. El gobierno británico calificó las ejecuciones como carnicería a sangre fría. Tras la guerra, 13 oficiales de la Gestapo fueron ahorcados por su papel en los asesinatos. Si crees que eso fue grave, no se compara con lo ocurrido en Australia, agosto de 1944. Más de 1.100 prisioneros de guerra japoneses en un campo cerca de Cowra, Nueva Gales del Sur, Australia, decidieron que ya era suficiente. Para ellos, ser prisionero de guerra era la peor vergüenza. Muchos pensaban que morir intentando escapar era más honorable que quedarse tras las alambradas. Lo que siguió fue la fuga de prisión más sangrienta en la historia de la humanidad. Armados con cuchillos caseros, garrotes y cualquier cosa que pudiera ser blandida, apuñalada o lanzada, corrieron hacia las cercas de alambre de púas, arrojaron mantas por encima y esperaban cruzar antes de ser abatidos a tiros. El campo ya era un lugar caótico con más de 2.200 prisioneros japoneses, además de 14.700 italianos y 1.600 alemanes. Los guardias eran jóvenes e inexpertos, y los japoneses creían que no detendrían a todos. Entonces empezaron los gritos, bonsai, mientras sonaban bocinas y cientos de hombres atacaron las trampas. Unos atacaban a los guardias con alambres, otros con garrotes con clavos. Cuando las ametralladoras Vickers dispararon, los hombres caían como bolos uno tras otro. Solo 359 prisioneros de guerra escaparon. Muchos que no lo lograron eligieron morir. Por la vergüenza de ser capturados, todos fueron atrapados en 10 días. Muchos murieron o eligieron la muerte por vergüenza. También fallecieron 4 soldados australianos. Fue una masacre. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Hoy en día, los fugitivos son tan tontos que suben videos a las redes sociales. Número 10. En mayo de 2025, 10 presos en Nueva Orleans escaparon por un agujero tras quitar un inodoro y cruzar la cerca de púas. Y estos eran criminales realmente peligrosos con antecedentes de violencia. Cuando los oficiales llegaron y vieron que faltaba el inodoro, se encontraron con un mensaje de despedida. Demasiado fácil, jaja, incluso con un error de ortografía. Todos los hombres tenían amigos que los escondieron y alimentaron, pero uno fue muy descarado. Se grabó en video en su casa y publicó los videos en redes sociales, pidiendo ayuda al rapero Lil Wayne y al presidente Donald Trump. No tenía muchas esperanzas de seguir libre, pues pidió ayuda al volver a estar bajo custodia. Fue el 9º de los hombres en ser capturado, mientras que un tipo llamado Derek Groves demostró habilidades excepcionales para evadir a la policía. El caso era noticia y miles de soplones llamaron, lo que llevó a la captura de Groves, asesino de 2 hombres en el Mardi Gras 2018. Este siguiente tipo tenía una ventaja injusta. Él había sido policía número 9. Grant Hardin fue jefe de policía en Gateway, Arkansas, y era un tirano en su pueblo de 200 habitantes cerca de Missouri. Arrastró a una maestra de primaria a un baño y la agredió. Luego cometió un asesinato. Al ser encarcelado, la gente lo llamó el Diablo de los Ozarks. En mayo de 2025 se escapó de la prisión North Central Unit, considerado armado y peligroso. La mitad del estado lo estaba buscando. La oficina del sheriff pidió a la gente cerrar puertas y estar alerta. Una hermana de la víctima dijo que, mientras el sociópata siga libre, no cree que lo atrapen vivo. Una semana y media después lo atraparon tras un forcejeo, sin disparos. Hoy es difícil ocultarse. Lección aprendida por 2 jóvenes emprendedores en Reino Unido en 2017. Número 8. Estos 2 prisioneros merecen una A por esfuerzo. Compartían celda en Pentonville. Uno por robo y el otro por varios delitos violentos, como hacer que un policía golpeara el pavimento con los dientes. Un hombre peligroso, pero muy inteligente. Estaban en el ala G, donde un recluso fue asesinado antes de la fuga. Así que no era un ambiente agradable. La mañana de la fuga, los oficiales de la prisión llamaron sus nombres y no obtuvieron respuesta. Extraño, porque a través de la mirilla de inspección, parecía que ambos hombres estaban profundamente dormidos en sus camas. Al mirar mejor, los astutos llenaron las sábanas con ropa y comida para simular cuerpos. Los oficiales, al fijarse más, descubrieron el truco real. Los hombres habían cortado los barrotes de la celda exterior usando herramientas de corte que de alguna manera habían conseguido. Luego, se dirigieron fuera de la prisión hacia una ventana enrejada. Luego usaron una sábana para deslizarse por un poste de cámaras de seguridad, pero uno de ellos se lastimó mientras bajaba por el poste. La policía lo halló en casa de su hermana, con el cabello teñido y una pierna rota. El otro fue capturado 6 días después, alargando sus sentencias de 5 y 10 años. Como ven, no sorprende que los tipos escapen de prisiones británicas. No se han modernizado en 250 años. Número 7.
La prisión de Wandsworth es una de las casas de corrección más grandes del Reino Unido. Construida en 1851, parece de una película de terror victoriana, sórdida, peligrosa y deprimente. En 2023, Daniel Jalife decidió escapar. Era un ex ingeniero de redes y soldado británico que se volvió espía para Irán, presuntamente entregando secretos comerciales tras afirmar ante la inteligencia iraní ser del Military Intelligence. 6. Sima Vecine. En septiembre, mientras esperaba sentencia, trabajaba en la cocina de la prisión con gorro de chef y pantalones a cuadros. Un minuto, estaba haciendo sándwiches de carne misteriosa, y al siguiente ya no estaba. Los oficiales estaban atónitos, sin imaginar que Jalifa usó sábanas y correas para sujetarse bajo un camión de reparto. Era un criminal importante. Para el Estado británico, lo era. Los aeropuertos entraron en alerta y la policía revisó Londres. Era inteligente, pero mal fugitivo. Días después, la policía lo vio merodeando por el canal Grand Union en Northolt y con pistolas eléctricas listas, le ordenó tirarse al suelo. Llevaba un celular con un mensaje para un contacto iraní que decía: «Espero». Lo enviaron a la prisión de Belmarsh. No es tan deprimente como Wandsworth, pero ahí están los criminales más peligrosos. Ahora cumple 14 años. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Mantén perfil bajo, no te emborraches, no publiques en Instagram, ni visites a familiares o amigos. Y por favor, sal de la zona de la que huiste. Pero algunos hombres no escuchan. Frank Mitchell, número 6, fue un gángster londinense de la vieja escuela en los 50 y 60, criado entre golpizas, reformatorios y abusos de oficiales de prisión. Tras herir a un guardia con un cuchillo, los tribunales determinaron que el joven tenía un defecto mental y lo internaron en un hospital psiquiátrico. ¿Pero se calmó? Por supuesto que no. Se escapó con otros 2 tipos y le robó la ropa a un hombre, convenciéndolo con una barra de hierro en el cráneo. Cuando la policía lo alcanzó, los atacó con 2 cuchillos, intentando desfigurarles la cara. Lo internaron en Broadmoor, el manicomio donde acaban los criminales más peligrosos de Gran Bretaña. Pero Frankie se escapó poco después. Fiel a su estilo, entró a la casa de una pareja rica y los tomó como rehenes con un hacha en la garganta. Así ganó el apodo de El Loco del Hacha. Frankie era muy bueno escapando, pero pésimo para mantenerse prófugo. Lo atraparon y lo enviaron a la prisión de Su Majestad. Dartmoor, muros de piedra sobre otros muros, rodeados de guardias armados. Este lugar tragaba prisioneros desde principios del siglo XIX, pero a Frankie parecía gustarle. Se tranquilizó. Las autoridades pensaron que habían logrado un avance. Solo denle un periquito para que cuide, y tal vez no intente cortarnos la cabeza. Con los años, pareció aceptar la prisión e incluso le dejaron ir a los páramos y tomar cerveza en pubs rurales. El alcaide le dijo: «Sigue así, Frank, y pediré tu liberación anticipada». Un día pidió alimentar a los ponis y Frank desapareció. Ellos no sabían que contó con la ayuda de los famosos gemelos Cray, peligrosos gánsteres de Londres, ni los Cray sabían que estaban en problemas mayores de los que podían manejar. Pronto, los tabloides y el público exigían ponis y pájaros para el hombre más violento de Gran Bretaña, lo que llevó a una gran cacería humana. Mientras tanto, Frankie había vuelto a sus viejas mañas, actuando como un lunático y poniendo nerviosos a los gemelos Cray, y siendo los caballeros amables que eran, su solución fue simple: matarlo. En 1966, unos matones de los Cray le dispararon 12 veces, terminando así con el Loco del Hacha. Uno de los Cray admitió que ayudar a Frankie a escapar fue uno de sus mayores errores, aunque nunca encontraron su cuerpo. La moraleja es que si un psicópata está feliz con sus aves, déjalo en paz. Número 5. En 2022, Casey White esperaba juicio por asesinato capital cuando escapó de la cárcel del condado de Lauderdale en Florence, Alabama, con la ayuda de una oficial de correcciones. Vicky White, sin relación. Casey tenía un historial delictivo violento, incluso mató a puñaladas a una mujer de 59 años. Él era malvado, pero Vicky fue captada por cámaras llevando a Casey esposado y con grilletes hacia un coche de policía, como si fuera una transferencia normal. Ella dijo que lo llevaba al juzgado del condado, pero en realidad había vendido su casa muy barata y se iba de la ciudad. Los investigadores luego descubrieron que ella y Casey tenían una relación secreta en la cárcel. Condujeron por todo Estados Unidos en vehículos robados y se hospedaron en moteles baratos, mientras el caso aterrorizaba a los estadounidenses que lo veían desde sus salas. Tras un mes huyendo, participaron en una persecución a alta velocidad con la policía. Su Cadillac fue embestido y salió de la carretera. Casey salió gritando con las manos en alto: «Ayuden a mi esposa, se disparó en la cabeza, yo no lo hice». Vicky no soportó la vergüenza y murió horas después. En cuanto a Casey, fue acusado de su muerte, pero aceptó un acuerdo de culpabilidad. Pasará el resto de sus días tras las rejas.
El giro es que Vicky, de 56 años, tenía unos 20 más que él. Trabajó 17 años como oficial correccional y ganó el premio a Empleado del Año. Tras un matrimonio violento, se enamoró del hombre equivocado en el trabajo, un tipo de 2 metros 6 centímetros lleno de tatuajes supremacistas blancos. La soledad puede hacer cosas extrañas en una persona, al igual que el encarcelamiento, y por eso este siguiente tipo se puso en contacto con su lado creativo. Número 4. John Parsons de Ohio era un hombre malo, un ladrón habitual que en 2005 se metió en una persecución que terminó con un policía muerto en un callejón. Con cadena perpetua, John optó por ser creativo en la cárcel del condado de Ross. Hizo una cuerda con sábanas y papel higiénico, ocultándola en una pared reparada con pasta de dientes y Jolly Ranchers. Y se marchó en la oscuridad, avergonzando a muchos. El FBI ofreció $125,000 de recompensa, pero John era astuto. Usó sus habilidades de supervivencia para evadir la búsqueda nacional hasta que lo hallaron 3 meses después, viviendo en una choza improvisada en el bosque. John fue trasladado a máxima seguridad y sigue en prisión hasta hoy. Quizá debió elegir una carrera en artes y manualidades. Este tipo, debió ser la drag queen número 3. Francisco Herrera Arjeta, asesino convicto de 55 años, cansado de la vida en su sombría prisión hondureña, decidió escapar. El plan era simple: esperar la hora de visitas, vestirse como mujer y salir junto con las otras esposas e hijas. Con el riesgo de ofenderlo, no fue precisamente la mejor mujer. Parecía un adicto con peluca y vestido, y eso pensaron los guardias al verlo caminar. ¡Qué gracioso! Arjeta cometió el error de no practicar el caminar femenino, y cuando habló, su voz era demasiado grave. Don Chico, como le decía su banda, pronto volvió a estar esposado, con el rubor y esmalte corridos. Un desperdicio de dinero. Si crees que esto no pasa en Estados Unidos, piénsalo otra vez. Número 2 en 2023. 2 hombres que enfrentaban cargos por drogas y armas escaparon del Centro Correccional de Filadelfia después de cortar una cerca. Nasir Grant, de 24 años, recibió ayuda de unas amigas y pronto pudo caminar tranquilo por la calle. Era musulmán y tenía amigos musulmanes, por lo que obtuvo fácilmente la vestimenta y la cubierta de cabeza. Pero los policías no se dejaron engañar. Salía de una casa y con las armas apuntándole, ni intentó parecer mujer. Amin Hurst, de 18 años, era buscado por 4 asesinatos como compañero de escape. Lo capturaron 10 días después y en 2024 lo condenaron por esos asesinatos. Fin del juego. Esta fuga parece sacada de Hollywood. Número 1. Todos saben que si te atrapan vendiendo drogas en Indonesia, estás en un problema muy serio. Kai Changpen, un chino, intentó contrabandear anfetaminas en 2020 y enfrentó pena de muerte. Cavó por más de 8 meses usando un cincel, desarmador y paleta. Cavó quizá el túnel de prisión más impresionante hecho por una sola persona, de 30 metros de largo y 20 metros de profundidad. Desde ahí llegó a las alcantarillas y pronto era como una rata, corriendo entre suciedad y dejando atrás su sentencia de muerte. Debió oler horrible. La muerte es un fuerte motivador. La policía informó a la prensa que ya había intentado escapar antes, cortando la pared de una celda en la estación. Las autoridades indonesias estaban desesperadas y avergonzadas. Kai no era un delincuente menor. Lo capturaron con casi 300 libras de drogas. Tal vez tenía conexiones porque estuvo desaparecido durante meses. Pero como suele suceder, eventualmente lo encontraron escondido en una fábrica y estaba muerto. Así lo dijeron las autoridades. No había nada sospechoso y que Kai estaba deprimido. Ahora, ve a ver intentos tontos de fuga de prisión o haz clic en este video.